Buenos días, compañeros. Y saludo en la mesa principal a todos los compañeros aquí. Y en realidad, pues, disculpar al compañero Saúl Méndez, secretario general, que por fuerza mayor no pudo acompañarnos, así que me designaron a mí esta tarea de traer las palabras de clausura. Pero esa breve palabra yo tengo que aprovechar, ¿no? Pero bueno, es importante pues hoy recordar, ya se habló de la profesora Bárbara, el doctor Díaz Mérida, pero también hay que recordar los mártires nuestros, el caso de Osvaldo Lorenzo, Luis Argüelles y Ali Oriador Smith, que murieron o fueron asesinados luchando por la seguridad social. Pero también tenemos otros mártires, que es el caso de Chito Barrante y Rufino Frías, que en una lucha pues en contra de reformas al Código de Trabajo, porque desmejoraban las condiciones de los trabajadores. Ya tenemos 5 mártires que creo que es importante recordarlo también en este día, y siempre lo recordamos en los eventos que hace nuestra organización, porque dieron su vida en defensa de los derechos de los trabajadores de la construcción y en términos generales. Miren, a mí me dicen el dirigente histórico porque en realidad yo empecé a trabajar en la construcción antes que estuviera el Suntra. Yo empecé a trabajar en 1970, el Suntra se fundó en 1972. Pero resulta ser que el trabajo en la construcción era lo peor, el que trabajaba en construcción era como lo peor. Cantidad de trabajadores del interior que no habían terminado sexto grado, algunos no sabían leer ni escribir, y hasta nos daba pena decir que éramos obreros de la construcción. Cuando laborábamos, no se nos respetaban nuestros derechos, se nos despedían cuando queríamos, y hacíamos por algunas reclamaciones, y los 10 pagos teníamos que ir a cobrar a veces en la cantina, y no podíamos decir nada porque éramos despedidos. Eso comenzó la seguridad, cero seguridad, trabajaban con pantalón corto, en suéter o sin suéter, sin casco, algunos con chancleta. Esa era la realidad de 1972. Eso comenzó a variar con la fundación del sindicato el 10 de septiembre de 1972 y con su primer convenio colectivo que negoció en el 74. Y eso es muy importante, el convenio colectivo, que a propósito, aprovecho que está el ingeniero Pérez, el otro año nos toca negociar el convenio colectivo. Con ese convenio colectivo que se negocia cada 4 años, establece las condiciones de trabajo para las empresas que son miembros de la CAPAC o las que se rigen por el convenio colectivo. ¿Verdad? Que, repito, se negocia cada 4 años y están todas las condiciones, incluyendo salario. Por ejemplo, nosotros sabemos ya el otro año cuánto va a ser el salario, el aumento. Entonces hay que negociarla el otro año para los próximos 4 años. Y esperemos que se negocie de la mejor forma posible, de manera tal de ponernos de acuerdo sin conflicto, de huelga, porque eso es una situación bien difícil. Pero en materia de seguridad y salud, compañeros, la construcción por su naturaleza es una actividad peligrosa. Pero no porque sea una actividad peligrosa, los trabajadores se tienen que estar accidentando o muriendo constantemente, porque nosotros nomás vemos 389, porque son accidentes fatales donde los trabajadores mueren. Pero nosotros nos vamos enfermando en el centro de trabajo producto de las condiciones de trabajo. Si nosotros trabajamos en un ambiente donde hay mucho polvo, el polvo se nos mete por los pulmones y después tenemos problemas de los pulmones. Si hay mucho ruido, nos vamos poniendo sordos, ¿verdad? Si cargamos mucho peso, nos sale hernia en la columna. Y cuando tenemos 50, 55 años estamos enfermos. No podemos trabajar producto de la enfermedad. Y constantemente mueren trabajadores producto de enfermedades que son de carácter profesional, pero no se consideran como tal. Eso es un problema que tenemos. El sindicato ha contribuido mucho. Mire, la edad del accidente del 28 de abril de 1998, 13 obreros, se desprendió un winche 7 de la mañana, 13 obreros muertos a la vez.
Y posteriormente que se negoció el convenio colectivo para esa fecha, se acordó con la Cámara Panameña de la Construcción destinar un tiempo para la educación de los obreros para efecto de mínimamente tener conocimiento cuando uno va a trabajar en esta actividad. Pero así es como empieza. Nosotros tampoco ni en los estatutos teníamos la Secretaría de Seguridad y Salud, sino hasta en el 98 es que tuve la Secretaría de Seguridad y Salud. Pero en el convenio colectivo posterior que se negoció establece, pues hay un capítulo para la seguridad y la salud. Todo obrero que entra a la construcción tiene que tener una inducción de seguridad y salud, porque mínimamente conozca a la actividad que va a trabajar. Y eso es muy importante. Ahora, si la empresa cumple con la parte que le corresponde de dar todo el equipo que el obrero necesita y nosotros lo utilizamos, debe de bajar la cantidad de accidentes y de enfermedades que se dan. ¿Cuál es el problema? Por lo menos eso ya se ha superado, pero antes cuando ocurría el accidente, si entrevistaban al sindicato, el sindicato decía, bueno, la empresa no da el equipo de seguridad. Y si entrevistaban la empresa dice, nosotros dimos el equipo de seguridad, pero no lo quieren usar los obreros. Ya eso prácticamente se ha superado. Ya hemos tomado conciencia en ese sentido, porque también nosotros los obreros tenemos un problema de cultura. En la década del 70, si yo le llamaba la atención, me decía, Prilla, ponte tu casco, me mandaba lejos. Debes darme las gracias porque le estoy diciendo, usa tu casco que te puede caer una piedra. Me decía, tú no eres familia mía, no te preocupes por mí. Bueno, y todo lo que quería decir el obrero. Y esa cultura también cambió porque todos tenemos que cuidarnos. Si usted ve a un compañero en una guindola, sin la soga de vida, sin el arnés como debe de ser, usted debe llamarle la atención, ¿verdad? Y nosotros el que le hacen eso, darle el agradecimiento porque le está evitando un accidente, incluso la pérdida de vida. Pero fíjense, en materia de seguridad y salud, 2007, nosotros no teníamos había un reglamento de seguridad y salud, pero obsoleto, de la década del 70 y no se cumplía. Pero en el 2007 ocurrieron muchos accidentes. Para marzo, si no me equivoco, iban 11 muertos por accidentes de trabajo en el año, pero 7 se mataron en marzo. En marzo 7. Entonces se nombró la comisión, capaz un trial gobierno para discutir un reglamento de seguridad y salud. Nuestros asesores fueron la profesora Bárbara y el profesor Díaz Mérida. La comisión se sentó a negociar, pero a la par de eso se daban hechos. Para julio se establece el decreto que tiene que ver con los oficiales de seguridad. Obligatoriamente todos los proyectos de construcción tienen que tener oficial de seguridad. Antes de julio del 2007 no había esa obligación. Y resulta ser que cuando se da el decreto, resulta ser que no hay oficial de seguridad. El sindicato sí tenía, porque el sindicato venía trabajando con sus dirigentes en materia de seguridad y salud. Entonces se comienza a formar una cantidad de trabajadores. Es más, las universidades no tenían la materia de seguridad y salud para los ingenieros, los arquitectos, los maestros de obra. Tuvieron que incluirlo en el pénsul académico. Ahora te ves que hay maestría, hay diplomados en materia de seguridad y salud. Eso es gracias a la lucha de los trabajadores. Pero en agosto se dan los 2 asesinatos que mencioné de los compañeros, Osvaldo Lorenzo y Luigi Argüelles. La comisión siguió discutiendo y para final de año en el gobierno de Martín se habían puesto de acuerdo en seguridad, pero no en salud. Pidieron un tiempo más, el sindicato no estaba de acuerdo porque el sindicato necesitaba una norma, que era lo que se estaba discutiendo en ese momento para que se pudiera aplicar en los centros de trabajo. En febrero del 2008, en Colón en protesta, hubo unos enfrentamientos y un policía le disparó al Hiromi Smith. 12 de febrero del 2008. 13, 14 y 15 compañeros, el país estuvo prácticamente paralizado de la protesta de los trabajadores a nivel nacional.
Y el gobierno de Martín Torrijos se vio obligado a firmar el decreto 2 del 15 de febrero del 2008, que es el reglamento de seguridad y salud en la construcción. Ya tenemos norma, no teníamos norma. Pero fue la lucha de los trabajadores. ¿Ustedes saben cuántos trabajadores estuvieron detenidos en Gamboa? Un poco más de 2.000 obreros concentrados detenidos en Gamboa, producto de las protestas que se dieron. El sindicato tuvo que pagar 134 balboas para la liberación de cada compañero. Pero así fue como conseguimos el reglamento de seguridad y salud. No teníamos. Ahora tenemos las normas. No 100% como queríamos, pero mejora. Ahora nosotros queremos que se tome conciencia. Si el ingeniero va a mandar a un compañero a cargar un saco de cemento, tiene que ver el peso del compañero. Si es un saco de lo que normalmente se utiliza en la construcción. Porque el reglamento dice que el trabajador no debe cargar más del 50% de su peso. O sea, un trabajador que pese 160 libras nada más puede cargar 80. No debe cargar más de 80 según el reglamento. Pero si yo lo mando a cargar un saco de cemento, el saco de cemento pesa 98 libras, está cargando sobrepeso, no lo puedo mandar. Entonces tengo que decir, ustedes dos tráiganme el saco de cemento. ¿Dónde sucede eso? De repente el compañero se quiere poner 2 sacos. Pero tenemos que tomar conciencia. Si yo lo veo a un compañero delgado con un saco de cemento, el compañero, usted no, soy el jefe, usted no puede cargar ese saco de cemento, búsquese otro. ¿Dónde se cumple eso? ¿Por qué? Porque si ese trabajador carga sobrepeso 1 año, 2 años, 3 años, ¿usted cree que va a pasar cuando ese trabajador llega a 50, 55 años? Tiene hernia en la columna, está enfermo, producto del trabajo, pero en el seguro social, el riesgo profesional no se le reconoce como una enfermedad de carácter profesional. Tenemos todos esos problemas que queremos que se tome conciencia de la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores. Mire, todas las actividades económicas tienen que inspeccionar, todas, los restaurantes, el comercio, las oficinas, cuando riesgos profesionales o el Ministerio de Trabajo a una oficina a ver cuáles son las condiciones de la secretaria. Claro, la ven guapa y bien vestida, sí, pero tiene que ver si la computadora tiene mucha luz, si el lugar está con las condiciones de que eso no se hace, porque no hay una política de evitar enfermedades, de prevenir enfermedades. Ese es uno de los problemas que tenemos. En el caso de la construcción, señores, es distinto porque hay un sindicato, los trabajadores están organizados. Por ejemplo, en este proyecto hay un representante sindical, hay un comisionado que está vigilante y debe de haber un funcionario destinado específicamente para la seguridad y la salud. Pero es en la construcción. Fíjense, siempre nos cuestionan y nos atacan a los obreros y al sindicato. Pero el sindicato nuestro es el que vigila toda la industria de la construcción a nivel nacional. Todas las actividades en el país están vigiladas por el sindicato y se pagan con los recursos que tiene el sindicato de la cuota sindical que pagan los obreros. Por eso cuando hay accidentes que atacan al sindicato, que dicen ¿dónde está el sindicato? ¿Qué hace el sindicato? Eso no incide en los trabajadores, porque los trabajadores sí saben, lo de la construcción, el esfuerzo que hace el sindicato para que las empresas cumplan. Pero bueno, se nos ataca. Pero esa es la importancia del sindicato y su convención colectiva. El sindicato cumplió 52 años, compañeros. ¿Qué sabe el que entró ayer cuáles eran las condiciones? Usted trabaja en la construcción, si aplica la convención colectiva, tiene póliza colectiva de vida, le hacen un contrato, le dan botas, le dan casco, le dan uniforme, tiene refrigerio, cláusula de alumbramiento, cláusula de mortorio, una serie de beneficios, salarios, una serie de beneficios que no lo tiene el Código de Trabajo. Por eso la importancia de la convención colectiva. Y fíjense en los trabajadores, si no existiera la convención colectiva, ¿cuánto ganaría un operador? ¿Cuál es el salario de un operador? ¿Cuál es el salario de un soldador en la ley?
¿Cuál es el salario de un plomero en la ley? Son bajos. La convención colectiva sería el mínimo legal del gobierno, que da el gobierno cada 2 años. Pero como la convención lo tiene regulado, el mínimo que gana un ayudante en obra privada, que es el salario más bajo, en Panamá, es 4.41. Y así sucesivamente, si es obra mega obra, el salario es mayor, si es obra del gobierno, el salario es mayor, y así sucesivamente. Pero eso es la importancia de la convención colectiva. Y por eso decía que yo tengo que aprovechar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes los jóvenes, yo soy el menos joven, ustedes los jóvenes sepan la importancia del sindicato, lo cuiden, lo defiendan, y lo importante que están organizados. Ya para ir concluyendo, compañeros, se nos presentan momentos duros. El 6, dice el presidente, voy a presentar el proyecto de ley supuestamente para resolver el problema del seguro social. Eso no es un tema fácil. Eso no es un tema fácil, es un tema muy, muy difícil, que tenemos que estar vigilantes, porque lo que nosotros no queremos es medidas paramétricas, o sea, que se aumente la edad, que se aumente la densidad, porque nosotros desde hace años estamos viendo una jubilación especial. Si en la práctica los trabajadores después de 50, 55 años no le dan trabajo, si tienen la cuota tienen que esperar los 62, y a veces llega a los 62 y no tiene la cuota y no se puede jubilar porque nadie le da trabajo, está enfermo, producto del trabajo. Las empresas no contratan enfermos. Entonces hemos planteado eso. Y lo otro es que se vuelva al sistema solidario que teníamos hasta el 2005, porque después del 2005 para acá hicieron los 2 pilares. De las 11 organizaciones, creo que 9 han planteado que quieren volver al sistema solidario. Hay que ver qué va a presentar el gobierno, pero es un tema delicado y según el presidente lo tenemos que resolver en noviembre y diciembre. Hay que prepararse para eso y hay que estar unidos, porque tenemos que defender los derechos de los trabajadores y los asegurados. El Seguro Social es la mejor institución, independientemente que no da la atención como debe ser. Pero fíjense el problema que vamos a encontrar. Es un negociado la empresa farmacéutica, venden los precios 10, 15 veces más alto que Colombia, es decir, que en Europa. No porque lo dijo el presidente, nosotros sabemos eso. Pero bueno, aquí, pero si usted va al Seguro Social, para conseguir la cita es otro problema, y le dan su cita, como debe de ser, el médico la atiende y le da la receta, usted va a la farmacia, hay medicamentos, la farmacia tiene medicamentos, usted va, le dan sus medicamentos, si necesita una cirugía, van y le hacen la cirugía como debe de ser. ¿Qué va a pasar con la clínica privada? ¿Qué va a pasar con las farmacias privadas? ¿Qué va a pasar con los hospitales privados? ¿Y qué va a pasar con aquellos que pagan seguro privado? Ellos lo ven desde ese punto, se van a ver afectados económicamente, porque todo el mundo se va a ir para el seguro, porque los que administran esta institución lo ven como un negocio. Y este tema de seguridad, de salud para la población, no es un problema de negocio. La empresa privada debe de comprender que es un servicio que tiene que brindar a la población y tiene que ser eficiente, y es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero ese es un tema que hay que explotar, porque ellos inciden en la decisión, porque el que administra el gobierno, el Estado está administrado por el sector patronal, y el presidente dijo, no, yo creo en la empresa privada. Así que yo no sé si él va a querer enfrentar los poderes económicos o va a querer beneficiar al pueblo. Él debe de beneficiar al pueblo, pero bueno, es un problema de intereses. Vamos a ver cómo se enfrenta a eso. Y el otro año va a ser un año difícil, compañeros. Ya se habla de que quieren volver a renegociar la mina. Todo el mundo rechazó eso, pero ellos insisten en que la mina el hueco está abierto, que hay que explotarla, porque ahí hay más de 70.000 millones, y que se vaya cerrando poco a poco. Que genera empleo, bueno, pero lógicamente la mina, nosotros sabemos que la minería trae enfermedad, trae problemas con el ambiente.
con el medio ambiente. Eso es real. Pero eso parece que va a ser el otro año. Pero el otro año también tenemos la convención colectiva con la Cámara Panameña. Aquí está su presidente. Porque la Cámara Panameña de Construcción es un sindicato. O sea, no solamente hay sindicatos de trabajadores, hay sindicatos de empresarios. No están todos en la CAPAC, pero creo que los más importantes están dentro de la Cámara Panameña de la Construcción y tenemos que ver cómo resolvemos ese problema, porque ellos como patronos quieren defender sus intereses y nosotros como trabajadores queremos defender nuestros intereses y aspiramos a mejorarlo. Ahí es donde está el problema. Pero eso va a ser para diciembre y enero y insisto, esperamos que lo hagamos de la mejor forma. Y el otro año también el sindicato tiene que hacer elecciones en su junta directiva. Así que vamos a tener un año un poco complicado, pero si estamos unidos, compañeros, tengan plena seguridad que podemos salir adelante y seguir manteniendo nuestra conquista y mejorándola, que es lo que se espera, para ver si nosotros pues satisfacemos pues nuestras necesidades fundamentales, que es lo que nosotros normalmente pues lo que aspiramos, que todo tenga educación, vivienda, trabajo, salud, salario digno. Y bueno, lo último es que se nos acusa a la capa de nosotros, que dice, incluso, y aquí voy a decirlo porque aquí hay ingenieros, cuando se forma la pelea, dicen los medios de comunicaciones, no es que los trabajadores de la construcción quieren ganar más que los ingenieros, más que los médicos, más que los arquitectos, ¿sí? Pero tenemos derecho y lo peleamos porque nosotros estamos organizados. Lo que tienen que hacer ellos no cuestionarnos a nosotros, sino organizarse. Organizarse porque aspiren a mejores condiciones de trabajo. Y en términos generales, si los obreros, ya esto con los que están en la construcción, si nosotros en términos generales mejoramos nuestras condiciones, los ingenieros, los arquitectos, los maestros de obra, los jefes de cuadrilla van a mejorar también sus condiciones. Y eso es importante que la gente sepa eso. Yo sé que lo saben, pero hay que repetirlo, ¿verdad? Y bueno, esperemos salir ahí, y no crean, compañeros, no crean que estas conquistas son, tenemos que defenderlas y tenemos que mejorar, pero a veces los gobiernos quieren cortar o ponerle toda la clase de trabas al sindicato. Ya te ven las cuentas, todavía no se resuelve el problema de las cuentas porque dicen, y la idea, y lo hacen porque el sindicato enfrentó, fue uno de la columna vertebral para que se declarara inconstitucional la ley pues del contrato minero. Entonces, como represalia establecen, porque ellos dicen que el sindicato es un peligro para la administración, no, para la gobernabilidad. Suntra es un peligro para la gobernabilidad, dicen todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos quieren modificar la ley orgánica, pero los obreros de la construcción no dejan, el sindicato no deja. Ellos quieren reformar el código de trabajo, pero el sindicato no deja, entonces según ellos no lo deja gobernar. Entonces hay que dividir a los obreros de la construcción que están en su. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que tenemos que estar unidos. Si algún dirigente no está haciendo su trabajo, no hay que cambiarlo y hay que sustituirlo por otro. Pero hay que mantener la unidad, que es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Somos uno de los mejores sindicatos en América Latina, reconocido por la OIT, y con una de las mejores convenciones colectivas, gracias a la unidad y a la lucha de estos trabajadores en sus 52 años, que cumplió el 10 de septiembre del 2024. Insisto, porque esta pregunta puede ser de premio, ahora pues se van a distribuir premios. El sindicato se formó el 10 de septiembre de 1972. Su primer convenio colectivo fue negociado en 1974. Su secretario general es el compañero Saúl Méndez. De manera tal que algunas preguntas, que yo no sé cuáles son las preguntas, pero pueden ser porque ya uno más o menos de repente le preguntan, bueno, ¿cuántos obreros han fallecido del 98 al 2024? ¿Cuántos van? Sí, pero no, es para preguntas para allá. La pregunta es para ustedes, tienen que sabérsela. ¿Me explico? Estoy agradecido, compañero, una vez más de la presencia de ustedes aquí a la mesa principal, una vez más. Arturo Israel, que está aquí.
representación de la empresa, nos conocemos desde hace muchos años. Y bueno, el gobernador, que lo vi bailando, buen bailador de Congo, por lo menos hace el esfuerzo. Y yo esperaba que me iban a sacar a mí, pero no tuve esa suerte. Así que agradecido, compañeros. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! Y la pelea es...